Bueno, vamos a dar una repasadita así rápidamente de lo que son las fracturas y después volveremos a verlo todo lo demás. Hoy, ¿alguien me puede decir lo que es una fractura? Así, lo que es una fractura ósea en cualquier sitio. ¿Qué es una fractura? Una división de una parte Exacto, una inmóvil división. del En la parte de hueso, que puede ser por una fuerza, a veces puede ser hasta por alguna enfermedad, por osteoporosis, puede ser no solamente por trauma, porque algunas enfermedades provocan fractura patológica. Por ejemplo, un quiste que crezca mucho puede producir una fractura patológica, un tumor que crezca mucho, tumor de hueso, un osteosarcoma puede producir. Es decir, que muchas veces de origen traumático, pero también puede ser originado por alguna enfermedad o por, vamos a decir, osteoporosis también, que puede producir fracturas, sobre todo en mujeres posmenopáusicas ya muy avanzadas, se producen fracturas casi siempre de cadera. Entonces, todas esas cosas es bueno que las tengamos pendientes. Y podríamos dividirla en dos grandes modelos. ¿Cuáles? En dos grandes clasificaciones que serían, ¿quién me puede decir? A ver, una y la otra, así, a grandes rasgos. Fractura de acuerdo a la forma vamos a decir que de presentación, no en cuanto a los fragmentos, sino a cómo se presenta. ¿Quién opina? Vamos a ver. ¿Quién tiene la palabra? Nadie dice, bueno, le voy a decir, puede ser fracturas abiertas o fracturas cerradas. ¿Cuál es una fractura abierta? ¿Qué quiere decir una fractura abierta? ¿Y qué es una fractura cerrada? Por ejemplo, doctor, la fractura abierta es cuando el hueso sobre a través de la piel. Exacto, Y cuando eso está expuesto, exactamente. exactamente. La cerrada es cuando el hueso, hay una rotura, pero no sobresale el hueso. Exacto, que los tejidos que lo recubren no están enteros, están intactos. Es decir, cuando el tejido, cuando la piel y el músculo que lo recubre está intacto, eso es una fractura cerrada. Cuando está abierto, cuando se ve, está herido, entonces es una fractura abierta. Eso, muy bien, eso es. Entonces, ese es el concepto básico. Entonces, aquí estamos viendo distintos tipos de fracturas. Déjame ver qué dice ahí. ¿Qué ustedes ven ahí en esa radiografía tridimensional? ¿Qué se ve ahí? ¿Fractura de dónde? una fractura en el cigomático. Exacto, en el malar izquierdo, piso de órbita, el malar izquierdo, muy bien. Exactamente. Entonces, déjame ver que están pidiendo entrada ahora sí. Muy bien, exactamente. Vemos eso ahí. Entonces vamos a ver. ¿Y ahí qué se ve? ¿Qué se ve ahí? Una fractura del hueso propio de la nariz. Exactamente. Y es una fractura, podríamos decir que abierta o cerrada. Cerrado. Aparentemente una fractura cerrada, sí, es una fractura como ustedes la ven aquí, aunque si se ve la piel intacta, más o menos sí, aunque los tejidos blandos no se ven muy bien en la radiografía, pero aparentemente está intacta, sí, es una fractura cerrada, muy bien. ¿Y ahí qué se ve? Fractura de arco cigomático, doctor. Exactamente, creo que por ahí fue que quedamos la clase pasada. ¿Y qué ustedes piensan que podría producir, qué molestias podía producirle al paciente? O sea, ¿qué dificultad le podía producir al paciente una fractura de arco cigomático? ¿Quién Puede me hace un abrir la comentario? boca. Exactamente, que no puede abrir la boca. ¿Por qué? Porque hay como que se hunde. Los músculos masticadores. No, y que también que la apófisis coronoide, cuando se mueve, esa es la trayectoria del espacio por donde se mueve la apófisis coronoide, entonces roza por ahí y tiene dificultad para abrir la boca, exactamente. Es por la apófisis coronoide, mira aquí, ¿qué pasa ahí? Cuando eso está hundido, no puede abrir bien la boca, tiene dificultad para abrir la boca, exactamente. Esta es una clasificación de fracturas que la hizo un cirujano francés en una forma un poco cruenta, una forma un poco, vamos a decir que poco elegante. Él tomó cadáveres
y le caía a batazos, le caía a golpes en la cabeza, dándole golpes, a ver cómo se fracturaba. Y entonces hizo esta clasificación que se llama clasificación de la fractura Lefort, la fractura del tercio medio de la cara, Lefort, miren aquí, Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, se escribe así con números romanos. Entonces, mira la Lefort 1. ¿Qué le parece a la Lefort 1? ¿Qué se ve ahí? Fractura que desprende del maxilar. Exacto, esa fractura Lefort 1 es prácticamente como si fuera una prótesis superior. Cuando ustedes lo agarran por debajo y lo movilizan, se va a desplazar todo este pedazo. Aquí está la fractura Lefort 1. La fractura Lefort 2, como ustedes ven, es una fractura en forma piramidal que sube hasta la apófisis del hueso propio nasal, y cuando ustedes movilizan eso, todo ese pedazo se desplaza, toda esa fracción de huesos se desplaza. Y esta es la fractura Lefort 3. Esta ya es más complicada. La fractura Lefort 3 es prácticamente incompatible con la vida. Es una separación entre el cráneo y la cara, una disyunción craneofacial. Miren aquí. Esos pacientes tienen muy poca probabilidad de sobrevivir, porque tienen otras hemorragias internas, hemorragias intracraneales que son muy complicadas. Entonces, tenemos esta clasificación de Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Eso es importante que ustedes la conozcan, porque como odontólogo, como especialista en la salud, debe conocer la clasificación de fracturas. Miren. Aquí, ¿es una reducción abierta o cerrada? ¿Es una fractura abierta o cerrada? Esta de aquí, donde está la flecha. Abierta. Y esa Abierta. de aquí, eso se ve Cerrada. cerrado, exactamente. Como ustedes ven, aquí está el foco de fractura. Se colocaron férulas de Ehrlich, que nosotros la vimos anteriormente, creo que para fijar los maxilares. Y aquí son mini placas de titanio con tornillo. Eso le da más estabilidad. Siempre es bueno poner férulas de Ehrlich porque eso garantiza una mejor oclusión. Miren aquí. Entonces tenemos aquí una abierta y una cerrada. Bien. Miren aquí. Y esas dos que se ven, ¿son abiertas o cerradas? Las reducciones son abiertas o cerradas. Las dos son abiertas. Exactamente. Muy bien. Reducción cerrada, como dice aquí. Ahí prácticamente no hay exposición, no hay herida del tejido blando de recubrimiento. Y esa reducción cerrada. Este paciente parece que sí. Esto era un modelo que se usaba antes. Yo se lo puse. Ya eso prácticamente no existe. Era con unos fijadores externos, con clavitos y cosas de esas. Pero ya eso, con las mini placas, ese procedimiento ya casi no se emplean. Es una técnica muy antigua. Le quise poner esto que se llama angina de Ludwig. Ustedes saben lo que es una angina de Ludwig. Es una infección del piso de la boca, potencialmente mortal. Es decir, el paciente tiene dificultad para tragar, para deglutir, para respirar inclusive, y lo puede matar lo que se llamaría el shock séptico. Es decir, puede tener una infección generalizada, como se llama una septicemia, y eso puede matarlo. Eso es angina de Ludwig. Eso es de origen dental en un 90 y tanto %. Uno cree que las muelas no hacen nada, pero a veces las muelas tienen unos comportamientos medio extraños, y eso es la angina de Ludwig, que es potencialmente mortal. Estos son fracturas. Vemos ahí tomografías, como se ven las fracturas. Y esa panorámica que se ve, ¿qué ustedes piensan que pudiera ser? Recuérdese, un tumor que produce reabsorción de las raíces de la pieza dentaria con la cual entra en contacto. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese? Generalmente en zona de ángulo mandibular, y produce reabsorción de las piezas dentarias con las cuales entra en contacto. ¿Quién es ese? ¿Quién recuerda? Dímelo. ¿Cómo? Recuérdese, los quistes producen reabsorción de la... Los quistes dentígeros, los quistes producen reabsorción de las piezas dentarias con las cuales entra en contacto. Recuerden eso, a ver. ¿Qué tumor era que producía reabsorción de la pieza dentaria con la cual entra en contacto? Vamos a repasar de todo eso ahorita. Es el ameloblastoma. Recuérdense que el ameloblastoma que produce, miren aquí,
las raíces dentarias. Cualquiera se pudiera confundir, pero no es un quiste dentígeno, porque el quiste dentígeno tendría un diente incluido en su interior y un queratoquitesus ameloblatoma. Mire cómo produce reabsorción de las raíces. No se preocupe que ahorita la vamos a repasar toda esa patología ahora mismo para volver a reafirmarla. Y eso que pudiera ser, que lo vimos hace poco, que tiene 3 etapas. Un cementoma, doctor. Sí, pero hay una clasificación que se llama como cuando se presenta ahí. Displasia fibrosa periapical es. Ese es el nombre, exactamente. Muy bien. Displasia fibrosa periapical. Le quise poner esto así como tirarle esos ganchos a ver si se recordaban. Esto es una displasia fibrosa periapical que se presenta en el sector anteroinferior de la mandíbula, en dentición permanente. Por supuesto, como ustedes ven, no tiene caries, no tiene nada. ¿Y cuáles son las etapas de la displasia fibrosa periapical? Las 3 etapas, que ahí se ven más o menos bien. La etapa osteolítica, la cementoblástica y la de maduración. Exactamente, muy bien, eso es. O sea, esas 3 etapas de la displasia fibrosa periapical. Esto sí, ¿qué podría ser eso? Esto no es una ameloblastoma, porque la Un ameloblastoma, quiste, dímelo. un quiste dentígeno. Exactamente, lo tiene en la punta de la lengua, pues tíralo, ese mismo. Podría ser un quiste dentígeno o en su defecto, ¿qué otra cosa podría ser? Que tiene mucha tendencia a las recidivas. Recuérdense que la imagen puede ser muy similar. Un queratoquiste. Exacta. Ah, pero ustedes están súper. Muy bien, exactamente. Podría ser un queratoquiste. Muy bien, exactamente. Vamos a ver, vamos a seguir. Muy bien. Esto y eso que es entre lateral y canino superior. Lateral y canino superior, forma de pera invertida. Se llama. ¿Cómo se llama? Es un quiste globomaxilar. Exactamente, quiste glóbulo. Muy bien, quiste glóbulo maxilar entre la lateral y canino superior. Yo quise poner esa diapositiva así, salteadita. Ahora vamos a volver a repasarlo todo otra vez para seguir más adelante, pero volvemos bien. Míralo aquí, quiste glóbulo maxilar. ¿Qué dice ahí? Léete a ver qué dice ahí. ¿Quién lee lo que dice por ahí? No sé, no se ve muy bien, pero Ajá, sí, porque dice considerado un auténtico quiste. fisurario. Ahí no entiendo lo que dice. Sí, exacto. Fisurario procedente de los restos epiteliales tras la fusión de los procesos globular y maxilar. Se sitúa entre el incisivo central y el canino superior y al crecer supera las raíces de ambos dientes. Separa, sí. Al Entonces, principio es asintomático. Ajá. Y en su evolución, déjame ver si yo lo puedo ampliar un poquito. Y en su evolución puede llegar. Déjame ver si lo puedo ampliar un poquito más, pero como quiera, no tiene mucho detalle la letra. No, como quiera no se ve bien. Bien. Al principio asintomático, su evolución puede llegar a exteriorizarse en el vestíbulo o en el paladar, o bien desplazar el suelo nasal o sinusal. A veces son detectados en exámenes radiográficos de rutina, características radiográficas, imagen radiolucia, forma de pera invertida. Eso es lo típico entre lateral y canino superior. Eso es un quiste glóbulo maxilar, exactamente. ¿Y eso qué es? Un quiste residual. Ajá, ¿y qué dice abajo? Un quiste residual permanece en el espacio ocupado por un diente que se le ha realizado la exodoncia. Exactamente. Recuerden que residual es aquel que permanece una vez que se trajo el diente que le dio origen. Exactamente. Por eso siempre se insiste en que es bueno curetear el alvéolo cuando se hace una exodoncia. Míralo aquí. Querubismo, eso era la carita, una displasia fibrosa, la carita con la carita de Los Ángeles. Mire, querubismo. Eso es otra otra imagen. Déjame ver. ¿Y eso qué es?
Eso es un ameloblastoma. Ahí prácticamente no produjo mucha resolución, pero es un ameloblastoma, una imagen multiquística en ángulo mandibular. Eso es un ameloblastoma. ¿Y eso qué es? También eso es otro ameloblastoma. Recuérdese, una lesión así multiquística en ángulo mandibular, hasta que no se demuestre lo contrario, casi siempre es un ameloblastoma. Puede haber varias clasificaciones histológicas: folicular, plexiforme, acantomatoso, granular o vasocelular, pero esas son clasificaciones histológicas, pero realmente eso es un ameloblastoma. ¿Y ese otro qué es? Ese es un quiste bastante grande, un quiste periapical. Vamos a verlo todo de arriba, entonces vamos a repasar, vamos de arriba para repasar toda la radioanatomía y después seguiremos con otras cosas. La vamos a pasar rapidito. Entonces seguiremos viendo otros temitas más adelante. Quedan 9 minutos, en estos 9 minutos nosotros vemos lo que tengamos que ver. Bien. ¿Qué dice ahí en esa diapositiva? La primera diapositiva. ¿Cuál es el texto de eso? Radioanatomía. Exacto. La diferencia entre lo normal y anormal solo es posible sobre la base del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso entonces? El segundo párrafo, eso es lo que te dice qué hacer. ¿Qué dice ahí? Debemos colocarnos mentalmente en la dirección del foco e imaginando el segmento anatómico a radiografiar. Exactamente, o sea, que si nosotros estamos radiografiando, tomando una radiografía del sector antero superior, no se nos ocurre pensar que nos vamos a encontrar por ahí con el cóndilo mandibular, ¿verdad que no? En el sector antero superior nos vamos a encontrar con piso de fosas nasales, agujeros nasopalatinos, ese tipo de cosas. Es decir, ubicarse mentalmente en la región que estamos examinando. Eso es importante, o sea, por eso es bueno tener pendiente eso, la anatomía, tenerle que, por eso siempre voy a estudiar la anatomía antes de uno hacer la radiografía. ¿Qué se puede obtener en una radiografía? El estado de la cortical alveolar, la cresta ósea, el espacio periodontal, la longitud dentaria. Por eso hay que tratar de que las radiografías sean lo más isométrica e isomórfica posible. El número de raíces, el tamaño de la cavidad, la extensión de la cavidad pulpar, la dirección y angulación de los conductos para fines de endodoncia, lo que fuera. Esto es importante. ¿Qué dice de ahí de las limitaciones del estudio radiográfico? Ahí. Dice, limitaciones del estudio radiográfico. Sugiere, no determina una patología. No constituye la evidencia final a juzgar un problema clínico y no revela condiciones inflamatorias. Exactamente, como te ven, te sugiere, pero no te determina una patología, porque para tú estar seguro de una patología, tú necesitas hacerle el examen histopatológico. No es la evidencia final, y sobre todo si hay condición inflamatoria aguda. En un proceso inflamatorio agudo no se ve, la radiografía no revela cuando hay condición inflamatoria aguda. En la crónica sí se puede ver, pero bueno. Que dice ahí, nos revela condiciones histológicas, representan objetos tridimensionales en 2 dimensiones, aunque ya tenemos la radiografía tridimensional. Y otra cosa importante, no brinda información decisiva, importante del estado de los tejidos blandos, como dijimos ahorita. O sea, solamente, recuérdese que en la radiografía solamente vamos a ver tejidos que contengan calcio. El ion calcio es fundamental en eso, en la imagen radiográfica. Dependiendo de la mayor o menor cantidad de calcio, va a ser un cuerpo o más o menos radiolúcido o radiopaco. Bien. Empezar por el espacio periodontal, la cortical alveolar, eso, establecer más o menos una rutina. Debemos tener radiografía de la suficiente calidad, es decir, poner un máximo de detalles de forma que se puedan distinguir, diferenciar toda la estructura anatómica. Afortunadamente ya la tendencia es la radiología digital, que la radiología digital permite hacer un zoom, lo que se llama ampliar una zona que nos interesa. Es decir, ya la radiografía ha evolucionado mucho en ese sentido.
Eso es lo que dice ahí. Prosigue la evaluación de hueso que rodea la pieza, se observa la estructura anatómica adyacente. Esas son las recomendaciones. Los distintos tejidos que lo vemos ahí, que ya ustedes lo conocen muy bien: edemal, dentina, cemento, pulpa, radiografía dental-alveolar. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿Dónde está esa raya ahí? Yo estoy pasando la flechita. ¿Qué es? ¿Qué se ve ahí? Parece la encía. ¿El qué? Parece la encía. La encía. Esta raya que se ve, esa línea radiopoc, ¿eso es qué? Es una estructura anatómica que se llama, ¿quién me dice cómo se llama eso? La línea media. La sutura intermaxilar, o sea, la línea media de la sutura intermaxilar, es decir, la unión de los dos procesos maxilares. ¿Usted recuerda la embriología? Eso se llama sutura intermaxilar. ¿Y eso qué es? Esas dos cosas que se ven ahí. Las fosas nasales. Piso la fosa nasal. Y esto que se ve ahí adelante es la espina nasal anterior y el vómer, que forman una estructura que se llama el rombo nasal de Parma. Ahora vamos a ver el seno maxilar. Mírenlo ahí, que muchas veces comienza desde el segundo premolar hasta los molares se tienen, senos maxilares. Miren aquí. El seno maxilar. ¿Qué ustedes ven de diferencia entre un seno y el otro? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Hay uno que tiene como algo por encima. No, eso fue un corazoncito que yo le pinté ahí para ver. Esto es, se ve lo que se llama una zona hiperdensa. Cuando se habla en tomografía, se dice, en radiografía se dice radiolúcido y radioopaco, pero en tomografía se habla hipodenso, que sería radiolúcido, y aquí se llama hiperdenso. En tomografía ese es el lenguaje que se usa, hipodenso o hiperdenso. No se usa radioopaco y radiolúcido. Entonces aquí lo que hay es esto. Aquí tenemos el seno maxilar, los senos frontales, bien. Y esa estructura que se ve ahí, ¿qué es? El arco cigomático. Ok. Arco cigomático, el agujero palatino, agujero palatino posterior, bien. ¿Y eso que se ve ahí, qué es? La apófisis coronoide. ¿Y eso que se ve ahí? El cóndilo de la mandíbula. Eso es la apófisis coronoide también. Recuérdense que el cóndilo está del lado opuesto. Este es otra apófisis coronoide. Esta es una y este es otra de otro lado, de otra pieza. Eso es apófisis coronoide. El cóndilo, recuérdense, está. Miren, entonces, ¿qué es esto? La apófisis coronoide. ¿Y eso qué es? El cóndilo de la mandíbula. Exactamente, o sea, está totalmente opuesto. No debemos confundirnos. El cóndilo no debemos decir que esto es el cóndilo, porque lo que está cerca del molar, de los molares, ya de los segundos o terceros molares, lo que está cercano es la apófisis coronoide. No. Mírenlo aquí, bien. Mírenlo aquí, la apófisis coronoide cuando abre, se desplaza y se superpone aquí a nivel de los molares superiores. Mírenlo ahí, como se ve muy bien, muy clarito. Esta diapositiva se ve como subido un poco. Ok. Eso es, como ya ustedes ven, eso es la apófisis coronoide y el cóndilo mandibular. Muy bien. Y esto que se ve aquí, eso es la tuberosidad del maxilar superior, que se ve ahí. Esa no está muy buena en radiografía, esta se ve mejor. Esa es la tuberosidad del maxilar. Las líneas oblicuas
externa e interna. La línea oblicua externa se ve por encima, que es esta. La línea oblicua interna se ve por debajo. Eso es importante. La línea oblicua externa por encima y la línea oblicua interna por debajo. Bien, vamos a seguir rapidito. El conducto mandibular, el agujero mentoniano, el agujero lingual. Mírenlo aquí. Queda menos de un minuto. Si se va, volvemos y conectamos después que pase el tiempecito de la grabación.